La reciente muerte del historiador británico Raymond Carr empieza a permitir entender o poner en perspectiva su legado como historiador, particularmente como historiador de España, del siglo XIX y del siglo XX, de nuestro país. Una de las cosas más relevantes o de las perspectivas más relevantes acerca del legado de Raymond Carr es el que Jorge Vilches ha explicado en las páginas de Libertad Digitales. Raymond Carr inaugura una perspectiva, desde la suya propia británica, una perspectiva liberal sobre la historia española. En aquellos momentos, en los años 60, buena parte de la historia de España la hacían gente como Tuñón de Lara, es decir, historiadores obsesionados con la perspectiva, con el análisis, con el paradigma marxista de lucha de clases sociales, la perspectiva de la economía desde este punto de vista más preciso, y Raymond Carr contribuyó a, en cierto sentido, secularizar la historia de España, la sacó de esa secta, de esa iglesia dogmática, ¿no? Y la introdujo la historia política de una forma importante, inmemorable, y que se ha quedado, de hecho. Otra perspectiva es la de lo que se ha llamado normalización. Normalización es una palabra muy fea, pero es interesante porque quería decir incorporar o situar definitivamente la historia de España en la historia de los restos de los países europeos. En ese sentido, Raymond Carr no le gustaba la palabra hispanista, decía que le desagradaba profundamente, y se explica porque el hispanista es aquel que ve la historia de España o que utiliza instrumentos específicos para ver la historia de España, ¿no? El alma española, el carácter español, la esencia de España. Carr rompió completamente con esa idea, y además lo valioso del asunto es que lo hizo desde una perspectiva británica. Entonces, primero porque los británicos habían contribuido muy considerablemente a hacer de España un territorio fantástico, muy divertido, por supuesto, ¿no? Pero que tenía poco que ver con la España real. Él mismo escribió unos ensayos memorables sobre Brennan y sobre Richard Ford, que son dos ingleses que vieron España, una España romántica y desmelenada. Aunque hay que decir también que esta perspectiva de normalización ya estaba en trance de ser incorporada a la historia de España desde hacía tiempo, es decir, venía Menéndez Pelayo desde hace muchos años trabajando en este sentido. José María Jover había tomado el testigo de la gran historia de España también desde esta perspectiva, los discípulos de Ortega habían hecho lo mismo, Maraval, Luis Díez del Corral en particular, y hay alguna historia de España del siglo XIX como la de Palacio Atar que vale la pena releer junto con la de Raymond Carr, la famosísima de Raymond Carr, porque sostiene la comparación, incluso en algunos casos es tan buena o mejor que la de Carr, y es en la misma perspectiva de normalización, aunque se habla menos, ¿no? Sea lo que sea, la aportación de Carr fue muy relevante, aunque quizá convenga subrayar dos cosas. Una de ellas es que Carr parte de la constatación de que el liberalismo español fracasó, cosa que es indudable, pero fracasó y saca las consecuencias para un momento en el que estaba en plena vigencia la dictadura de Franco, es decir, había un fracaso colectivo de la historia de España. Esta perspectiva cambia después porque ahora mismo se ha demostrado que la historia de España en los últimos 40 años no solo no es la de un fracaso, sino es la de un gigantesco éxito. El propio Carr intentó adecuar estas dos perspectivas y lo intentó con mucha honradez, ¿no? Y con una intensidad admirable y digna de encomio, además, por muchos sentidos, porque en cierto sentido contradecía algunos de los presupuestos del 19. Y otro punto interesante es que, así como a Carr se le puede considerar que contribuyó, ¿no? Al normalizar y al liberalizar, al secularizar la historia de España, al éxito de España como país, también cabe preguntarse hasta qué punto la perspectiva del fracaso no contribuye a fracaso de aquello de lo que Carr estaba hablando. En este sentido, Carr no dio el paso siguiente, es decir, analizar si el fracaso de España o la idea del fracaso de España contribuyó al fracaso de los primeros 50 años, y sus discípulos, algunos de ellos muy importantes, como Fusi o como Joaquín Romero Maura, no han contribuido todos. Joaquín Romero Maura sí lo hizo de una forma muy especialmente interesante, pero no todos han contribuido a dilucidar ese problema, que está en el fondo de la reflexión de Carr y que vale la pena, sobre la que vale la pena reflexionar. En cualquier caso, la obra de Raymond Carr es una obra importante que va a quedar en la historia española y que ha tenido un peso decisivo no solo en la historia, sino en la vida política, en la forma en la que los españoles se ven a sí mismos en estos últimos años.